Bien, este video que vamos a grabar es un complemento del video de capa de transporte anterior. Tiene como finalidad explicar un poco más a fondo los protocolos de capa de transporte como son TCP y UDP. Eh, Vamos a plantear un ejemplo inicial, lo vamos analizando poco a poco y luego iremos sacando algunas conclusiones respecto a las pruebas que vamos a llevar a cabo. Observemos un momento en el gráfico esta topología que se encuentra en la parte superior. Aquí tenemos un cliente DNS y un servidor DNS. Vamos a verificar cómo es que se comunican ambos y a partir de eso iremos sacando algunas conclusiones. El cliente DNS va a intentar enviar una consulta a su servidor. El servidor DNS es un tipo de servidor que tiene una base de datos. Aquí vamos a observar la base de datos del servidor en la pestaña de servicios, donde nosotros podemos generar diferentes tipos de registros, y el registro más común es aquel en donde nosotros ingresamos un nombre y una dirección IP. Este registro, llamado registro de tipo A, permite que el servidor DNS nos pueda responder preguntas, consultas, mediante las cuales nosotros le enviamos un nombre de dominio y él nos responde con la dirección IP que tiene registrada en su base de datos. Entonces vamos a hacer ese tipo de prueba justamente aquí. En el cliente DNS, utilizando la interfaz de línea de comando, vamos a hacer la consulta con el comando nslookup, apuntando, ¿no?, hacia la dirección IP del servidor de nombre de dominio. Para ello, previamente hemos configurado nuestro cliente DNS con la dirección IP 192.168.1.33, su máscara correspondiente, y en el campo servidor DNS hemos puesto justamente la IP de nuestro servidor DNS de ejemplo. Perdón, aquí entonces debemos de colocar el nombre de dominio que queremos consultar: www.universidad.edu.p. Nosotros enviamos la consulta al servidor. El cliente, dado que tiene configurada en la tarjeta de red la dirección del servidor DNS, sabe dónde tiene que enviar esta consulta. La consulta llega al servidor DNS y este nos responde con el nombre, nos responde con la dirección IP que tiene almacenada en su base de datos. El proceso de consulta DNS es un proceso muy simple. Como lo estamos viendo, simplemente es enviarle un mensaje a ese servidor DNS y esperar la respuesta correspondiente. Entonces vamos a simular este mismo proceso, vamos a pasar a modo simulación. Vamos a aplicar acá algunos filtros que nos dejen visible solamente algunos protocolos que pueden ser de nuestro interés. Y volvemos a repetir la consulta nuevamente. Ahí está. En ese momento se crea la consulta DNS. Si nosotros ingresamos al mensaje, se crea la consulta DNS de inmediato. Básicamente esa consulta que va dirigida hacia el servidor, aquí está, ¿no?, DNS query. Esa consulta lleva el nombre de dominio que nosotros hemos escrito y el servidor debe responder. Vamos a darle siguiente. La consulta se le envía al servidor. El servidor recibe la consulta, este query, y prepara una respuesta, ¿no?, que es enviada de vuelta. Vamos a poner aquí el mensaje que el servidor nos responde. Contiene, esta es la consulta que llegó y la respuesta contiene ya la dirección IP que estamos solicitando. El mensaje va de regreso al cliente. Y así finaliza correctamente este proceso de comunicación, que es bastante sencillo, en el cual nosotros, por ejemplo, en este servicio DNS le pedimos o le preguntamos sobre cuál es la dirección IP que corresponde a www.universidad.edu.p. Podemos ver en el mismo ejemplo que estamos realizando de que el protocolo DNS, que el servicio DNS utiliza en la capa de transporte el famoso protocolo UDP.
También podemos comprobar que el servicio DNS trabaja con el puerto 53 en capa de transporte. Entonces yo quiero plantearles aquí, vamos a resetear la prueba, y quiero plantearles aquí un escenario. Digamos que el servidor por algún motivo sufre un desperfecto y se apaga. Con el servidor apagado, nos haríamos la pregunta, y ahora que el servidor está apagado, ¿qué va a hacer el cliente DNS si es que, o qué haría el cliente DNS si nosotros volvemos a introducir el comando? ¿Enviará el mensaje, enviará la consulta o no enviará la consulta dado que el servidor está apagado? Vamos a ejecutar el comando para ver si es que intenta enviar la consulta. Podemos comprobar que efectivamente la computadora intenta enviar la consulta. Uno se podría preguntar, ¿y por qué intenta enviar la consulta si es que el servidor está apagado? Entonces la respuesta suele ser algo bastante lógico. Bueno, son computadoras independientes y la computadora del cliente no sabe que el servidor está apagado. Por lo tanto, igual de la misma forma crea su consulta, es más, la envía, simplemente que esa consulta no va a llegar al dispositivo remoto porque este está apagado. Este ejemplo que estamos viendo nosotros es un ejemplo que nos demuestra la forma como trabaja el protocolo UDP. El protocolo UDP no se cerciora si el servidor se encuentra o no se encuentra en funcionamiento. Cualquier servicio, como nuestro ejemplo es DNS, pero cualquier servicio que trabaje con el protocolo UDP en el transporte va a tener esta característica. Es una comunicación en la que el cliente no sabe y no se cerciora el estado del servidor antes del envío del dato. Por lo tanto, existe y cabe la posibilidad de que los mensajes no lleguen al destino. Algunas conclusiones que debemos de tener hasta el momento. DNS utiliza el protocolo UDP en capa de transporte. Y UDP es un protocolo no orientado a conexión, que es justamente lo que estamos tratando de explicar, qué cosa es no orientado a conexión. Se dice entonces que un protocolo es no orientado a conexión, ¿no? O implementa una comunicación no orientada a conexión cuando dicho protocolo no se cerciora que el dispositivo destinatario realmente esté listo para recibir el mensaje. Un protocolo no orientado a conexión no implementa ningún mecanismo de conexión previo al envío del dato, que en nuestro ejemplo es una consulta. Este dispositivo va a realizar la consulta esté o no esté encendido el servidor DNS. Para complementar esta explicación o esta idea, vamos a pasar ahora al ejemplo que se encuentra en la parte de abajo. Reseteamos la prueba y ahora analizamos este escenario que está aquí en la parte inferior entre el cliente web y el servidor web. El servidor web en Packet Tracer no necesita mayor configuración, ya está habilitado el servicio. Vienen unas páginas, ¿no?, HTML ya de ejemplo cargadas. Ya le hemos puesto su dirección IP también. Y al cliente web también ya está listo, tiene su dirección IP lista para utilizar. Para hacer esta prueba de comunicación, vamos a pasar primero a modo tiempo real. Para hacer esta prueba de comunicación, vamos a abrir el navegador web y vamos a ingresar en la barra de direcciones la dirección IP del servidor web. Ponemos aquí Go y carga la página web. El proceso de comunicación es muy parecido, es muy simple también, muy parecido desde el punto de vista de que vamos a pedirle una página web y el servidor nos va a entregar la página. Eso tiene cierta similitud con la consulta anterior que hacía el servicio DNS. Claro que cada servicio tiene información distinta. DNS consiste en que yo pida que me resuelva un nombre a una IP, y en este otro caso yo envío una solicitud en donde solicito la página web al servidor. Pero básicamente estamos hablando pues de un mensaje de ida y uno de vuelta, ¿no? Pregunta y respuesta, o si queremos verlo de otra forma.
Vamos a simular este proceso, este mismo proceso que acabamos de realizar para ver exactamente qué es lo que ocurre cuando pedimos una página web, por ejemplo, 192.168.2.66, Enter. La página por supuesto no carga hasta que terminemos con la simulación y aparece aquí un mensaje TCP. Podemos ver que el mensaje HTTP no apareció. En el ejemplo anterior de inmediato salía el mensaje DNS, pero aquí no, aquí aparece un mensaje TCP. Vamos a proceder con la simulación. Siguiente, se envía este mensaje TCP, el servidor contesta con un mensaje TCP y recién entonces aparece el mensaje HTTP. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos envió de frente el mensaje HTTP? ¿Qué cosa fue este mensaje TCP que salió y volvió antes de que realmente esta computadora creara el mensaje HTTP que contiene realmente la petición de la página? Aquí nosotros podemos comprobar que efectivamente ya se creó el mensaje HTTP, que HTTP trabaja en capa de transporte con TCP. Y en el contenido del mensaje ustedes pueden ver que se solicita, get viene de obtener, de traer, se solicita la página al servidor. Entonces, bueno, básicamente lo que ha ocurrido aquí es que de la misma forma como una persona, ¿no? Como un ser humano quisiera asegurarse de que otra persona con la que va a conversar primero le preste atención, eh, uno normalmente emitiría un saludo, ¿no? Diría hola, hola Juan, por ejemplo, ¿no? Y Juan te responderá hola, ¿cómo estás? Y después empiezan a conversar. Uno normalmente saluda y cuando saludas a otra persona lo haces con el objetivo de llamar su atención para que esta persona te responda y además para asegurarte que esa persona te está escuchando. De la misma manera, en una llamada telefónica uno dice hola o aló y espera que la otra persona te responda, más todavía porque no lo puedes ver y la única forma de saber que esa persona está ahí es que te responda o te conteste el saludo. De una manera similar a una llamada telefónica, aquí estas computadoras se saludan y se saludan con el objetivo de cerciorarse que el otro dispositivo se encuentra realmente listo para recibir su mensaje. Eso es lo que está ocurriendo aquí. El cliente y el servidor se acaban de saludar y en cuanto le contesta el saludo es que recién nuestra computadora crea el mensaje. Después de terminar el proceso de saludo, recién se envía el mensaje HTTP solicitando la página web y el servidor envía su mensaje de respuesta solicitando, bueno, enviando la página que queremos visualizar. En este momento llegó la página y ya se mostró. También en este momento terminó la transferencia del dato, que era la página. Sin embargo, vamos a observar en la simulación que los mensajes TCP siguen viajando. Continúa TCP enviando información entre los dos. Siguen los mensajes TCP y uno se pregunta, ¿y ahora estos mensajes para qué son? Entonces yo les digo de una forma sencilla de entenderlo, volvemos al ejemplo de la llamada telefónica. Tú cuando llamas por teléfono a alguien, primero dices aló, esa persona te contesta aló, y asumes que se ha establecido una conexión, que esa persona te está escuchando y ella también sabe que tú lo estás escuchando. Luego intercambian información, de repente algo que tenías que contarle o algo que tenías que preguntarle y te responde. Y cuando terminan, ¿qué es lo que uno normalmente hace? Se despide. Estos mensajes que vemos aquí son esa despedida que hacen el servidor y el cliente utilizando mensajes TCP. Estamos cerrando la conexión. Ya visto un poco de forma más técnica, TCP abre conexión, establece conexión, transfiere los datos y cierra la conexión. Tiene estas tres etapas importantes. Inicialmente TCP abre la conexión, luego transfiere los datos y finalmente cierra la conexión, porque TCP es un protocolo orientado a conexión. Algunas conclusiones. HTTP utiliza el protocolo TCP en capa de transporte y TCP es un protocolo orientado a conexión. Estas son las conclusiones que debemos de tener hasta este momento.
TCP es un protocolo orientado a conexión, UDP es un protocolo no orientado a conexión. Quiere decir entonces que TCP no va a enviar ningún dato a menos de que ese dispositivo destino nos conteste el saludo. Si no nos contesta el saludo, quiere decir que no nos pueden escuchar porque está apagado, porque no nos entiende por X motivo y por lo tanto no tiene ningún sentido enviarle el mensaje. Y una vez que finaliza, si es que se establece correctamente la transferencia, una vez que finaliza el envío del dato, TCP también se encarga de cerrar la conexión. Muy bien. Espero que con eso se haya entendido esta gran diferencia, porque esta es una de las diferencias más importantes que hay entre estos dos protocolos. En donde probablemente queden las dudas es en la forma como el protocolo TCP establece este saludo. Y para eso es que he colocado aquí esta información que vamos a analizar a continuación. Regresamos aquí a tiempo real y vamos a subir esto un poquito por acá. Ahí está. Cuadramos esto un poco. Listo. Y vamos a explicar esto a continuación, esta comunicación. Estas líneas verticales vienen a ser líneas en el tiempo. Y lo que vamos a explicar es cómo es que se produce este saludo entre el cliente y el servidor que acabamos de ver. El cliente envía un mensaje inicial, un mensaje de saludo. Este mensaje de saludo inicial o podemos explicarlo, ¿no? Podríamos interpretarlo de la siguiente forma. Es como si el cliente le preguntara al servidor web con este saludo, le dijera, ¿me escuchas? Es como si le estuviera pidiendo autorización o le estuviera preguntando, ¿me escuchas, servidor web? Y el servidor web le responde, como es lógico, si es que realmente está funcionando, sí te escucho, con un mensaje que se denomina ACK, que es la confirmación, ¿no? Sí te escucho. Pero al mismo tiempo el servidor web también le pregunta al cliente, ¿y tú me escuchas a mí? Y entonces el cliente también confirma diciéndole, sí, yo también te escucho. Esto es básicamente similar a las conversaciones por radio, ¿no? En la que uno normalmente dice, hola, habla Jesús, cambio, ¿quién me escucha por allá? Y esa persona te responde, te contesta, ¿no? Sí, aquí ya habla Juan, ¿me copias? Cambio. Un poco va de ese lado, en el sentido de que ambos se cercioran de que la comunicación realmente está fluyendo en ambos sentidos. Se cercioran de que pueda establecerse comunicación bidireccional. Este saludo, ¿no?, que le dice el servidor web, dice sin, el cliente le dice sin, el servidor le dice sin ACK, el cliente le dice ACK, es un saludo conocido como el saludo de 3 vías. Este saludo de 3 vías tiene como objetivo establecer una conexión TCP. Cuando el saludo se ha establecido, se transfiere la data y cuando termina la transferencia de data, TCP envía estos mensajes fin ACK y ACK para cerrar la conexión. Este proceso de intercambio de mensajes es muy conocido y es muy importante que lo tengan en cuenta, lo revisen, lo sigan revisando para que puedan comprender un poco mejor sobre el protocolo TCP. Pero recuerden, TCP es un protocolo orientado a conexión que primero establece una conexión en base de un saludo, luego se transfiere la data y finalmente TCP mismo se encarga de cerrar la conexión. Bien, esta segunda parte la vamos a explicar en un segundo video y vamos a cargarlo para que puedan ustedes obtenerlo desde internet. Muchas gracias por su tiempo.